Bien, gracias, ingeniero Octavio Grajeda Guzmán, Severo Octavio Grajeda Guzmán, por Para servir, recibirnos aquí en sus para servirte. oficinas. Ustedes estaban viendo, amigos, en la pantalla, hay una pantalla de, dice Censo 2020 y dicen faltan 10 días, 19 horas, 23 minutos con 16, 14, 15 segundos aproximadamente. Y bueno, ya lo habíamos comentado en el espacio de la entrevista, del inicio de la entrevista, que estaríamos con el ingeniero Severo Octavio Grajeda Guzmán. Él es el coordinador estatal del INEGI aquí en Colima. Gracias nuevamente por recibirnos. Gracias, Ingeniero, pues vamos a hablar de todo esto que es el censo de población Con todo gusto, y vivienda. ingeniero, con todo gusto. Hay antecedentes y nomás por mencionar algo, el primer censo se hace en 1995 y el segundo censo a partir de 1900, cada 10 años. ¿Para qué nos sirve un censo? Sí, es importante y gracias antes que nada por la entrevista, porque de verdad nos va a permitir a nosotros como INEGI, como Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ingeniero Alonso, pues de llegar a la población e informarles la relevancia y la importancia que tienen los censos en general. Ahorita, como es conocido, vamos a realizar, y bien usted lo acaba de mencionar, el Censo de Población y Vivienda 2020. Y sí, los censos se hacen cada 10 años. Cada 10 años el INEGI tiene esa obligación por la ley, una ley que se llama del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, sus siglas SNIEG, de realizar los censos de población y vivienda porque son declarados información de interés nacional. Quiere decir que a través de lo que vamos a platicar ahorita enseguida, todo ese trabajo que hace el INEGI con sus entrevistadores en el momento de tocar la puerta y de levantar el cuestionario, pues finalmente, como usted conoce, es traducido en datos estadísticos que vamos a tener a disposición. Esos días que acaba de mencionar, pues es el momento de inicio donde los entrevistadores del INEGI van a hacer el recorrido total de todas las viviendas para censar a todos los habitantes de nuestro país, llámese estado, municipio, localidad. Es un gran esfuerzo porque requiere una preparación tremenda, muy importante, una capacitación, y creo que usted conoce muy bien, se prepara el INEGI con mucha anticipación para este proyecto. Por mencionar algo de antecedentes, desde el 2017 se hizo una consulta censal. ¿Qué es una consulta censal? También está contemplado en la ley. Sí, está contemplado en la ley, sí. Consultar a la población, a las organizaciones sobre el cuestionario o las preguntas ya conocidas, o opinar en particular sobre nuevas ideas para incorporar en el instrumento de captación, que es el cuestionario, y enriquecerlo en lo general. Y además, usted conoce que hay pruebas, o sea, pruebas estadísticas que se hacen para ver este reactivo, cómo funciona, los tiempos que se logra en la entrevista, cómo funcionan cada una de las preguntas. Desde luego también estas mediciones nos sirven para, ya en particular ahora con el evento, ya por cierto no he mencionado las fechas, pero es del 2 al 27 de marzo, donde estaremos entrevistando. 25 días. En esas 4 semanas vamos a estar tocando, a expulgar todo el país. Todas las puertas. Todos los entrevistadores van a ir perfectamente identificados, como lo vamos a ver razonablemente. Tengo ahí unas imágenes que si gusta lo podemos ver con precisión. Van a estar perfectamente identificados para que pues no haya duda que son entrevistadores de INEGI y nos tengan confianza para cuando nos den los datos en particular. Poco más de 150,000 entrevistadores. A nivel nacional. A nivel nacional. Sí, y aquí tengo unos datos, dado que usted me acaba de comentar, si quiere comentamos unos datos de Colima, los tengo aquí a la mano. Sí, cómo no. Y pueden ser útiles para que se dé la gente cuenta del trabajo que vamos a hacer aquí en Colima. Y particularmente me refiero a Colima porque hablar de datos en Colima pues ya como que nos pone hasta
listos para saber que vamos a actualizarlo. Y creo que es mejor traerlo a nuestro contexto, claro, aquí al estado de Colima, porque si no nos vamos a llenar de información claro. que no tiene relevancia para nosotros los habitantes de Colima. Muy cierto, yo creo que sí estoy de acuerdo con usted. Miren, nomás para que nos demos una idea de lo que está significando, lo que significó y todo ya lo que esperamos para el momento del levantamiento. Tenemos 60 oficinas concertadas. ¿Por qué hablo de concertación? Porque es un trabajo de todos. O sea, esos espacios donde tenemos personas ya habilitadas como supervisores, como entrevistadores, como supervisores como validadores, por ejemplo, de la información, capturistas, informáticos, administrativos, que hacen todo un proceso cada uno en sus funciones para esta labor importante. Esas 60 oficinas, pues gracias a que hemos trabajado antes del levantamiento, ya dije las fechas, del 2 al 27 de marzo, pues nos han apoyado la sociedad en conjunto, las oficinas de gobierno municipales, las instituciones privadas también, proporcionarnos, inclusive no nomás eso, sino aulas de capacitación. Porque más de los 40 grupos que tenemos ahorita en capacitación para los entrevistadores, pues forman parte de esa concertación. Necesitamos esos espacios para que la enseñanza de lo que van a levantar la información, y aprovecho para decirlo quizás en este momento, pues ya no va a ser ingeniero a través de un cuestionario impreso, sino se va a hacer a través de dispositivos de cómputo móvil, porque es un elemento tecnológico que se está aprovechando la tecnología para hacer el proceso mucho más sencillo y más rápido. Yo creo que esto le da al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que vamos a realizar ese censo de población y vivienda del 12 al 27 de marzo, con esa facilidad de procesar los datos y tenerlos publicados. Me estoy adelantando quizás al momento, a lo mejor que me pueda hacer una pregunta al respecto, pero lo vamos a publicar antes de que termine este año. O sea, a finales de noviembre. El programa dice que a finales de noviembre, principios de diciembre. Ya, ¿no?, tendríamos toda la información disponible. Perfectamente. Ahora bien, ingeniero, ¿por qué es importante? Muchas veces nosotros, el ciudadano común, no le damos esa importancia al censo porque lo primero que nos preguntamos, ¿y a mí para qué me sirve? ¿Para qué nos sirve? En general a la sociedad, al individuo, a los particulares, al gobierno, a los gobiernos municipales, estatales y nacionales, ¿para qué nos sirve? Yo creo que es una situación bastante muy importante porque pues si el trabajo ya está continuo de los entrevistadores, ¿para qué nos va a servir la información? Complementando quizás la pregunta, antes de responderle, voy concretamente al número de personas que van a estar trabajando. Sí. Mencionamos a nivel nacional. Mencionamos ahorita las oficinas, ahorita les respondo la importancia de la información que nos va a servir cuando nos proporcionen, cuando toquemos las puertas. Son 1,300 personas las que van a trabajar aquí en Colima, en todos los municipios, levantando la información. 1,000 entrevistadores, que serían la figura de entrevistador, aquí quizás la pueden apreciar en la lámina, así van a ir vestidos. Ahorita les explico qué es lo que hemos considerado para que tengamos la seguridad de que es el entrevistador, muy importante. Es importantísimo. Muy importantísimo. 1,000 entrevistadores, de estos dispositivos vamos a tener trabajando tanto en Capo y en oficina 1,200 de estos dispositivos de cómputo móvil. Vamos a recorrer 3,500 localidades de menores de 2,500 habitantes en todo el territorio colimense y 20 localidades que son, en su caso ahorita, mayores de 2,500 habitantes. Esto, desde luego, nos va a permitir recorrer 355,000 inmuebles, porque recuerda que acabamos de conversar ahorita que el entrevistador, bueno, creo que no lo dije con detalle, pero junto con el circuito móvil hace el recorrido completo de una manzana y va entrevistando o viendo cada inmueble y ve si hay ocupantes ahí en ese inmueble. Ese recorrido es para ver todos los inmuebles y de ahí detectar cuáles son viviendas para poderla enumerar. ¿Qué es una vivienda? Pues donde el espacio geográfico pernocta, vive población.
en ese municipio. De las 335,000 inmuebles, esperamos encontrar 290,000 viviendas en ese recorrido de inmuebles que vamos a enumerar. Porque, ¿cómo se llama el censo? Censo de población, y vivienda. Entonces vamos a enumerar esas viviendas, de las cuales posiblemente, yo creo que esto, cuando digo posiblemente, es con base a la planeación, ¿verdad? Sí, definitivamente. Claro. Podríamos encontrar 240,000 viviendas, las que pudieran estar habitadas. Porque recordemos un concepto, y en Colima se da y se manifiesta mucho este indicador. No todas las viviendas necesariamente están habitadas. Podemos tener, y cuando ustedes caminen por las calles, viviendas que pueden estar deshabitadas. Sí, claro. O puede haber viviendas que nomás se use temporalmente. Entonces, esa clasificación inicial de las viviendas, si están habitadas, deshabitadas, uso temporal, pues se recoge con la información o el recorrido que los entrevistadores y de luego los supervisores que van a estar apoyándolos van a hacer este tipo de levantamiento. Esperamos tener para Colima, también con datos proyectados principalmente de CONAPO, del Consejo Nacional de Población, 785,000 habitantes en Colima, de los 711 que somos actualmente. Entonces, como que ya estamos llegando a esa parte que me decía de para qué va a servir la información. Si se fijan, ya di un dato. Por tanto, un dato es un indicador. Ahora sí, si me permite, respondo a la pregunta de para qué es útil la información. Primero, la información que nos proporcionen en el cuestionario es confidencial. O sea, no se divulga tal y como la levantamos en el cuestionario en particular, sino que se publica, ahora sí ya voy a nuestros datos, se publica en la página web del instituto para muchos fines que voy a mencionar, y se publica de forma agregada, ya sea en tabulados estadísticos, en instrumentos que sirven para análisis de la información, pero pierde desde luego el dato original que fue tomado desde el cuestionario. Toda la información que se captura en ese dispositivo móvil se codifica y se encripta para que viaje a través a los servidores y se vaya acumulando la información de forma encriptada. Cuando estamos en la vivienda, yo creo que es muy importante comentar, si me da este espacio, buscamos en ese recorrido al jefe o la jefa del hogar que nos dará la información de los ocupantes en la vivienda, o en su caso, porque pueden estar trabajando por otras circunstancias que pueden ser muy distintas, una persona de 18 años o más que conozca esa estructura y las caracterizaciones de esos ocupantes en la vivienda, porque pues al momento de estar ahí levantando el cuestionario, con la persona que conozca estos datos es suficiente para captar la información, para que no se entienda, porque a veces se puede entender como que si hacemos una reunión en la vivienda. No es así. Tocamos puerta y el que conozca los ocupantes, como el jefe o jefa del hogar o la persona de 18 más, nos puede dar la información. No sé si quiere que exploremos lo que vamos a preguntar también, o ya nos vamos en concreto para qué sirve. Yo creo que lo más importante es darle la certidumbre a quienes nos ven de que esta información es totalmente confidencial, no se utiliza para otra cosa más que para el censo y no se puede utilizar en contra de nadie. ¿Así es? Pues sí, como que leyó usted la ley de estadística de información geográfica. No se puede divulgar y además está penado por su servidor o cualquier otra persona contratada por el instituto. No puede divulgarse la información. Por eso es confidencial el cuestionario. Ni yo puedo observar, y lo que está preguntando el entrevistador es entre el entrevistador y el entrevistado los datos que vamos a estar captando, desde luego. Y algo muy importante, somos muy respetuosos al momento de tocar la vivienda también, y desde luego nuestros entrevistadores están capacitados también para mantener un diálogo completo, para que con los bases de la pregunta, con lo que se preguntan en relación a la vivienda o lo que se pregunta en relación a los ocupantes de la vivienda, la edad de cada uno de ellos, si tiene prestaciones o servicios médicos, qué edad de estudio tiene cada uno de los integrantes de la familia. Ya mencioné unos indicadores, y eso es lo más relevante. Yo aquí les mostré cómo van vestidos los entrevistadores, pero aquí
es la página del INEGI, que por cierto sus siglas para poder encontrar es www.inegi.org.mx. Ahí es donde se publica la información. Desde luego alcanzan a ver muchos temas, como son comercio, como son hogares, como son medio ambiente. También en INEGI, por la parte geográfica, tenemos estudios de medio ambiente, en particular con los censos de gobierno municipales, cuestión del marco geoestadístico, de educación, de construcción, feminicidios y cualquier otro tipo de actividad, inclusive de actividad de seguridad, porque hacemos encuestas sobre todo cómo se siente la gente en la parte de la seguridad, están ahí en esa página web del INEGI. ¿Para qué sirven los datos del Censo de Población y Vivienda? Bien, pues como hablamos de datos sociodemográficos y datos también de las viviendas, pues sirve para tomar decisiones en un principio para todos los que hacen política pública. O sea, para cualquier decisión de política pública, pues crecimientos urbanos, diseño, escuelas, hacia dónde construye hospitales, etcétera, pues necesitamos población, necesitamos focalizarla, porque también el INEGI, como la parte geográfica, tenemos un gran contenido de cartografía y de planos que están disponibles de toda la sociedad en lo general. O nos vamos por otra cuestión muy sencilla, desde un estudiante que quiere saber cuántos habitantes hay en Cuauhtémoc, cuántos en Comala, cuántos hombres, mujeres en los diferentes municipios, simplemente va y recurre a la información estadística. ¿Qué grado de estudios tenemos entre los diferentes municipios del estado de Colima? ¿Cuáles las prestaciones de seguridad social con que cuentan la mayoría de los integrantes de la vivienda que declararon? ¿Cuántos jóvenes de 6 años o más están estudiando o no lo están estudiando, para saber temas como analfabetismo, por ejemplo? Se me antoja. Son esos temas muy relevantes para poder. Se me antoja, por ejemplo, a los particulares un estudio de mercado. Es correcto. Que no gasta, bueno, no tiene una necesidad de gastar en grandes investigadores, porque ahí lo tenemos todo en el INEGI. Definitivamente hay una herramienta en cuestión de, por ejemplo, de datos económicos, que se llama Directorio Nacional de Unidades Económicas, que haga de cuenta, bueno, porque pues ya todos los mapas ahí son digitales, tipo Google, por decir algo, hacen zoom y le puede decir comercios de tal tipo en tal espacio geográfico, hace un buffer ahí y le aparecen ahí pues cuáles son de este tipo, etcétera. Planchadurías, pues cuántos hay en este territorio, pues tantas. Y como usted dice, bueno, si aquí hay, pues entonces a lo mejor me conviene ir a otro espacio. Lo estoy mencionando de forma muy sencilla, muy simple. Y lo que yo tengo de proyecto en mente, de invertir o de poner un estudio de un negocio, pues me facilita esta herramienta para hacerlo. Y desde luego los tabulados estadísticos en general. Por cierto, pues es que acabamos de publicar, ingeniero, ya los datos preliminares de los censos económicos que se hicieron el año pasado. El año pasado hicimos los censos económicos. Ya estamos por publicar los definitivos en el mes de julio. Entonces es una muestra de para qué sirven, como usted lo acaba de mencionar. Y yo creo que si algo, independientemente de que todavía no llegamos al final de la entrevista, le pido a las personas es que no dejen de usar la información. La información es muy valiosa, cuesta mucho esfuerzo conseguirla a través de todas estas entrevistas, y pues ya cuando sea pública, buscar en la página web. Y no nomás eso, ingeniero, podemos asesorarlos en el uso de la información estadística y geográfica. Tenemos un cuerpo de personas ubicadas en otro espacio distinto al que está sucediendo la entrevista. Por cierto, es Avenida Tecnológico número 30, donde los pueden asesorar en el uso de la información estadística. Les pueden dar charlas, pláticas, pueden ir a las empresas, a las dependencias, a las organizaciones. Les enseñan, por ejemplo, algo muy sencillo, a manejar esta página web y conseguir los datos, los filtros, los tabulados, hacer sus propios, que los propios datos les trabajen para el usuario y que les sea más fácil tomar las decisiones en ese sentido. Esto es el INEGI, esto es lo que hacemos generalmente y nos gusta, eso es lo importante. Es lo importante, ¿va? Y pues igual es un trabajo muy institucional. Algo que tenga que ver sobre las cuestiones, vamos a decir, que le dan formalidad a este trabajo, es que el 14 de octubre de este año del año pasado, 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo
para la coordinación y participación y colaboración de toda la sociedad del Censo de Población y Vivienda. Está en el Diario Oficial la declaración de que es interés nacional tener estos datos. Por eso el conteo de las viviendas y las personas y conocer sus principales características pues es prioridad. No quiere decir esto que el INEGI, ingeniero, no haga en todo un año algunos otros proyectos. Tenemos muchísimos. Hay personas que en algún momento a lo mejor recibo un comunicado, una llamada y me dicen, veo una persona vestida con chaleco de INEGI, el sombrero, como más o menos los ilustré para el Censo de Población y Vivienda, y me está entrevistando y todavía no empieza el Censo de Población y Vivienda. Bueno, se está entrevistando porque tenemos encuestas. A diario hay gente realizando encuestas. Claro. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que sus datos son muy sencillos, es buscar precisamente y tener indicadores de empleo formal o informal declarado por las viviendas y que se publican de forma trimestral, los indicadores correspondientes a empleo, y obviamente dentro del empleo pues hay la otra contraparte que es de los empleos. Son indicadores muy ricos. La Encuesta Nacional de las Relaciones en los Hogares, la Encuesta Nacional del Ingreso y Gastos en los Hogares, o sea, cuánto dinero en general los hogares ingresan en promedio por zonas del país, que se clasifican en deciles, para saber en este caso otros indicadores que no lo hacemos nosotros, pero que lo hacen otras instituciones, para saber, por ejemplo, en su caso, un indicador es el grado de pobreza o marginación que se pueden encontrar en alguna parte de nuestra sociedad. Si me permite, vamos a un corte, regresamos en un instante con ustedes, vamos a algunos promocionales y regresamos a platicar con el ingeniero Severo Octavio Grajeda Guzmán, coordinador estatal del INEGI aquí en el estado de Colima. Vamos a un corte, regresando.